En el Congreso de España se hablaba de corrupción política y periodística. Y allí Rajoy, expresidente del Gobierno, reconoció haberse reunido con García Ferreras. ¿Se ha reunido alguna vez con Antonio García Ferreras? Pues sí. En las mismas horas, en la misma mañana, en su programa, Ferreras destacaba la lucidez y la gran habilidad de Mariano Rajoy. Qué curioso, ¿verdad? Es Mariano Rajoy muy lúcido, muy hábil. Claro, con imágenes como esta, en las cuales se ve esta actitud entre Ferreras y Mariano Rajoy, encima haber negado las reuniones de Rajoy con Ferreras, estamos hablando de reuniones de un expresidente del Gobierno, cuando fuera presidente, evidentemente, y uno de los que pincha y corta en el periodismo político como el que más. Entre otras cosas, muy protegido y eliminando a rivales. Lo cierto es que se estaba hablando de corrupción, de espionaje, de forma de eliminar a competidores, a rivales. Belarra dijo una complicidad entre la corrupción política y periodística que es muy dañina para una democracia. Esa alianza entre su gobierno corrupto y medios de comunicación corruptos dispuestos a publicar información falsa sobre representantes democráticamente elegidos le hace un daño terrible a la democracia. No acepto su afirmación del que le hemos hecho daño a la democracia española. Y en la misma mañana, a las mismas horas, Ferreras, al que ya oímos decir, es muy burdo, había desinformación, trolas, pero voy a darlo, aunque es muy burdo, se lo dije a Eduardo Inda. A la misma hora, Ferreras destacaba la habilidad de Mariano Rajoy, también con Belarra, que bien lo había hecho. Mariano Rajoy, vamos, que les ha aburreado prácticamente a todos, también a Yone Belarra de Podemos. Son las cloacas, es la porquería en la democracia de España, es la trastienda oscura, la maquinación burda de periodistas, de políticos, que queda impune. Esa es la realidad y hay que llamarlo así. Hemos tenido conocimiento de un audio en el que se reúnen Mauricio Casals, el señor Antonio García Ferreras con el comisario Villarejo, y esa es una famosa cena, una famosa comida en la que Antonio García Ferreras dice su famosa frase de yo le dije a Eduardo Inda, es muy burdo pero voy con ello. Se refería precisamente a ese informe Granadinas en el que estaban dando una información falsa a sabiendas. Información falsa que proviene, insisto, de su Ministerio del Interior y del Secretario de Estado de Seguridad. Porque al mismo tiempo, curiosamente, en la misma comparecencia, hombre, que pregunten a Rajoy, ¿es usted M. Rajoy el que aparece manuscrito en los papeles de Bárcenas? Y que lo niegue y que además se enfade. Es curioso esto, ¿verdad? Porque preguntaba también el diputado socialista. Señor Rajoy, M. Rajoy, que figura en los papeles de Bárcenas, ¿era usted? Bien, señor presidente, vamos a ver. Para centrar no, termino, señor Rajoy, luego ya... No, Deje de insultarme a mí, porque es lo que está haciendo. Insultarme. Yo no le he insultado, ni le he faltado al respeto y calumniarme. En ningún momento, no señor Rajoy, creo que he sido bastante educado con usted. No, ha sido maleducado. Faltón. Mentiroso y me ha calumniado. No, mire, yo no he mentido. Yo, todo lo que le he dicho, señor Rajoy, usted se pone nervioso. Oye, el señor Tellado es un impertinente. Bueno, por favor, vamos a mantener todos silencio. Están hablando el señor Arribas y el señor presidente. Vamos a mantener silencio. Vais a ver en este vídeo cómo al final hasta el exministro del Interior de Rajoy dijo, pues hombre, M. Rajoy sí, es Mariano Rajoy. Es muy llamativo esto, pero habiendo como hay una caja B con la que se pagó la sede del Partido Popular, habiendo sido protegido Mariano Rajoy por jueces, por una judicatura que han controlado políticamente, por detrás, como decían ellos, es un insulto a la inteligencia que pasen estas cosas. Y vamos a hablar en este vídeo, por supuesto, de corrupción política y periodística, como hablaremos también, porque no hay que perder la sonrisa. Por ejemplo, encuentren los errores, como diría en el juego aquel de pasatiempos, ¿no? Encuentren los errores, por ejemplo, de este titular, que es un titular muy parecido al que se repite en varios medios de la prensa española, ¿no? Froilán, abstinencia, trabajo y solidaridad. Esto lo están anunciando con Froilán, que dicen que hace el Ramadán y que tiene este tipo de sufrimientos. Primero tienen que demostrarnos que realmente está trabajando, después el hecho de que se mantiene en abstinencia y después lo de la solidaridad. Viviendo como vive, por todo el morro, en Abu Dhabi, mientras el patriarca, que es el abuelo, no paga impuestos en España, y hay noticia también sobre esto, porque por cierto, qué raro, y estamos hablando de corrupción en este país, qué raro que de nuevo vayan a correr un tupido velo, o qué raro esta otra noticia, no solo del emérito, mirad esta, también Ayuso, que se está librando con la impunidad después de tantas muertes en las residencias de ancianos durante lo peor de la pandemia. Como se te ocurra acercarte a mi familia, acabaré contigo. Bueno, lo anterior era un avance, pero hablemos de corrupción periodística y corrupción política.
Rajoy tenía que comparecer, se quería preguntar por el espionaje en la democracia española para eliminar a rivales políticos, para influir desde el periodismo y ese conchaveo que hay, esa maquinación, ese juego sucio entre gentes que van de periodistas y que se mueven por detrás para hacer negocios y para influir en la política, porque esa es la realidad. Momentos en los cuales incluso hay que ver cómo Mariano Rajoy escurre el bulto, pero Rufián le decía, ¿pero de qué va? Porque se ponía a hablar hasta de Judas Iscariote, Mariano Rajoy. Pues yo, señor Rufián, podría hablarle a usted de Judas Iscariote. ¿Sabe quién es Judas Iscariote? El único. Dice que usted no habló. Puede acabar en la cárcel, decía Rufián, probablemente en un brote de cierta ingenuidad, porque en este país eso será inviable. Está muy protegido. Y con esa corrupción política, judicial, periodística, con estos mimbres, bueno, por ejemplo, era muy llamativo. Belarra le preguntaba: oye, con esta foto se ve aquí, miren, conocen ustedes el príncipe de las tinieblas, apodado así, llamado Mauricio Casals, uno de los jefazos en el grupo de Ferreras, el grupo mediático, también de La Razón. Bueno, que por supuesto que se dedica pues a reuniones de alto copete, ¿verdad? Y a pedir cabezas y a este tipo de cosas. Hombre, que hubiera negado Mariano Rajoy si se ha reunido con él, pues sí, ya, dijo que no tenía ni idea de estas fotos, porque podrían respondernos, por ejemplo, por lo ocurrido en el caso Lezo y demás, ¿no? Pero le preguntan, ¿conoce a Mauricio Casals, el príncipe de las tinieblas? No tengo ni idea. Es la primera vez en mi vida que oigo hablar del informe granadino. ¿Cuántas veces se ha reunido usted con Mauricio Casals? No tengo ni la más remota idea. ¿Cuántas veces se reunió? No tengo ni idea, ¿no? ¿Cuántas veces se reunió? Evidentemente reunir no es sabido porque maquinan por detrás, esa es la realidad. Pero prestemos atención a lo siguiente. Se hablaba de corrupción periodística, de corrupción política, de espionaje, de maquinaciones en una democracia, dicen, para destruir a posibles competidores políticos que pueden llegar al poder y que pueden molestar o que no interesan. Bueno, en ese contexto Belarra le planteaba encuentros con Ferreras. ¿Por qué? Pues porque esto está en el contexto de que después se les oyó en esas conversaciones en las cuales junto a Villarejo y Casals, Ferreras presumía de haber dado desinformación. A pesar de ser muy burdo, le dije a Inda que lo daba, ¿no? Que era contar lo de la cuenta en Granadinas de Pablo Iglesias, que era falsa, pero él lo daba obviamente con un afán destructivo, ¿no? Ocurría esto y Rajoy se ponía de perfil de esta manera. ¿Se ha reunido alguna vez con Antonio García Ferreras? Pues sí. Claro, curiosamente, Mariano Rajoy, que aquí en España ha gozado de la protección, por ejemplo, pues que haya prescrito el tema del posible delito fiscal con los cobros de la caja B, eso se dice prescribió. Si hay delito fiscal, prescribió, apareciendo como aparece M. Rajoy, que no se ha determinado que sea Mariano Rajoy. Es tremendo, ¿verdad? O como tuvo, por ejemplo, la protección del juez García Castellón, que consideró que no era, propio pues meterle en todo el tema del juego sucio. Es curioso esto también, Mariano Rajoy. Pero ojo, porque Mariano Rajoy tiene que ir a declarar como testigo por la Kitchen, y estamos hablando de aparatos parapoliciales para destruir a quienes consideran oponentes políticos o periodísticos, y está imputado en Andorra. Lo que pasa es que desde aquí, desde España, pues se niega la comisión rogatoria. Pero bueno, estando imputado ahí, vais a ver cómo él relativiza el hecho de estar imputado y cómo Rufián le dice que es una puñetera vergüenza tener tantos escándalos de corrupción a su alrededor. Ya he dicho que si alguien está perjudicado, el camino que tiene es el de los tribunales. Sí, y por eso le han imputado. Bueno, sí, pero no. Ahora sí. Pero por eso le han imputado. ¿A usted qué pasa? ¿Le importa lo que diga una juez de Andorra y no lo que diga los tribunales españoles? Porque los tribunales españoles... Sí. Bueno, pues si le importa... Sí. Y a mí no. Por lo que sea. A mí no. A mí no. Sí. Pues mire, bueno, ya lo entiendo porque el imputado es usted, pero estamos hablando de su legado. Y su legado es que está imputado y que tiene una cantidad de casos de corrupción encima. Ese legado que, vamos, a mí me avergonzaría. En España, el Tribunal Supremo ha determinado en una sentencia que hubo una caja B que pagó la reforma de la sede del Partido Popular, esa que dijeron que se iban a desprender de ella por vergüenza. No, ahí sigue. Pagada con dinero negro, con dinero de la corrupción, con dinero opaco. Es decir, ¿con qué miembros en un país como este se puede decir a la gente cumpla con Hacienda cuando uno de los partidos de gobierno, el Partido Popular, que ha gobernado y que probablemente alguna vez volverá a gobernar y que gobierna en comunidades autónomas, tiene una sede pagada con dinero? Pues esto pasa en esta Españita, igual que tenemos a un rey emérito que no tributa en España, tiene dinero oculto y vive en un país del Golfo, valga la redundancia. Eso pasa en esta España nuestra, en la cual se le pregunta a Rajoy quién es M. Rajoy y se enfada. Y M. Rajoy, el que sale en los papeles de Bárcenas, es usted, señor Mariano Rajoy. Hasta el punto de que llegamos al momento en el que Jorge Fernández Díaz, que era ministro del Interior con Rajoy, que era capaz de, por ejemplo, ver ángeles y sin embargo no asume la corrupción, que cuidado, ha llegado a un punto en el cual reconoce y dice, pues M. Rajoy es Mariano Rajoy.
Lo que pasa es que dice luego ya, de ahí ya lo que se traduzca del hecho de que esté en unos papeles en una contabilidad opaca, pues imagínate lo que se puede deducir de que está en una contabilidad opaca y que ha cobrado un dinero. Esa es la realidad. ¿Qué ocurre? Que ahora Fernández Díaz está suspendido de militancia en el Partido Popular porque está procesado. A este le oímos todo esto de la Fiscalía Trafina y demás, ¿no? Bueno, este momento en el que reconoce M. Rajoy es Mariano Rajoy. Acaba de publicar usted un libro sobre apariciones marianas, si no me equivoco. Sí, sí. Quería saber si usted nos puede aclarar esa aparición mariana, que es ese M. Rajoy que sale en los papeles de Bárcenas. Bueno, hombre, si usted me pregunta a mí, señora Belarra, ¿usted quién cree que es M. Rajoy? Pues hombre, no hace falta ser doctor en ciencias políticas. Eso pienso yo, pero es que nadie lo reconoce. Me alegro que lo reconozca por fin aquí alguien del Partido Popular. Si usted me dice, si la pregunta simplemente es, ¿usted quiere que M. Rajoy quiere referirse a Mariano Rajoy? Pues hombre, pues razonablemente pienso eso. Ahora, no me diga que eso lleva a otras conclusiones, ¿no? Claro. Y a otras consecuencias. A los 373.000 euros que se llevó de sobresueldos. Entonces yo a esas conclusiones y consecuencias, ahí sí que ya no me entenderá usted, señora Belarra, que yo sobre eso no me voy a pronunciar. Pero en fin, M. Rajoy, supongo que es Mariano Rajoy, pero punto, me quedo ahí, claro. Pero hablándose, como se hablaba en el Congreso, en el Parlamento español, de corrupción política, de corrupción judicial, de corrupción periodística. Es curioso esto porque, claro, al final es poner de manifiesto cómo, a pesar de que alguien ha llegado a ser presidente del gobierno, ha cobrado dinero de una caja B según esa contabilidad, se considera que ha prescrito en lo que tienen que saber los delitos fiscales, no sigue adelante en las causas judiciales. Incluso vimos como cuando fue a declarar este Hurtado, pues prácticamente parecía un defensa central de un equipo de fútbol y evitaba cualquier encontronazo con Rajoy. Pero claro, le dicen a Rajoy, pero si es que cobraste. Rafael Hernando, que fue a eso, Rafael Hernando, Tellado, se pusieron en primera línea, porque ahí fue Rajoy con una serie de miembros del Partido Popular a que interrumpieran, y eso ocurre, por ejemplo, en este momento. Las sentencias que condenan al Partido Popular a título lucrativo por los papeles de Bárcenas y también por la Gürtel, M. Rajoy. Bueno, sobre esos asuntos, pues no voy a hablar, igual que no voy a hablar del señor Iglesias, del señor Errejón o del señor Monedero. Que usted cobró 373.000 euros de sobresueldos en efectivo procedentes de la caja B del Partido Popular. Sí, señor presidente. No se enfaden. No es el objeto de esta comisión. Sí, porque el juego sucio tiene varios aspectos. Tú puedes tener juego sucio teniendo a periodistas comprados, periodistas corruptos, puedes tener juego sucio teniendo a jueces, fiscales de tu lado, puedes tener juego sucio con favores económicos o poderes económicos que te protegen porque les interesa tenerte, porque vas a proteger sus intereses, o puede haber pues juego sucio de poca monta, como el hecho de llevar a una serie de esta gente, pues de estos que dan las patadas en la espinilla, por así decirlo. Tellado, Rafael Hernando, los lleva ahí a la comparecencia, y como decía Rufián, usted ha venido aquí acompañado de esta gente, lo cual demuestra debilidad, pero han ido ahí pues a lo que han ido ahí a embarrar. Trae como unas 15 personas, la gente no lo está viendo, seguramente, sería bueno enfocarlas, pero trae como a 15 personas para que le rían las gracias a los hechos me remito, o hagan chascarrillos y tal, cosa que denota un poco cierta debilidad. No puede ser, no es aceptable en una democracia, año 2025 en España, que haya corrupción periodística, que haya corrupción mediática, que haya impunidad para dirigentes en los cuales está claro lo que ha marcado su trayectoria con escándalos de corrupción, pero al mismo tiempo que aparecen retratados como M. Rajoy en una contabilidad. Es patético, especialmente ver cómo hay casos que prescriben, cómo hay casos en los cuales se protege a altos dirigentes políticos, pagan los del perfil bajo, si es que llegan a pagar o los meten un rato en la cárcel, después salen, eso llega a ocurrir. No lo digo yo, lo dijo un alto cargo judicial en España, hay una justicia para robagallinas. Y luego se ve cómo hay pues métodos zafios en los cuales Mariano Rajoy, que es muy hábil en esto de hacerse una persona, pues no sé, dócil, despistada, bonachón, campechano también. Esto que se lleva mucho en España, del que es campechano, mola. Y luego detrás puede esconder a alguien que maquina de forma enormemente peligrosa. Cuidado con aquellos que aparentan ir así de bobalicones y luego tienen más peligro, vamos, que Pinocho en el Ikea. Esa es la realidad, así estamos. Le decía Rufián, búsquese un abogado, porque todavía le queda un horizonte judicial. Rajoy presumía abiertamente de ni siquiera necesitarlo. No tengo abogado, no me hace falta abogado. Se lo recomiendo, para el futuro.
No, si usted lo sabe, me lo podía explicar o bueno, explíqueselo a esta comisión. No, claro, el año que viene hay un juicio del caso Kitchen que quizá le conviene tener abogado. Pero ya usted. Y así se escribe esta historia en la que se puede recordar que en los años recientes de la política en España, por ejemplo, ocurrió que había un partido como Podemos que según los sondeos podía gobernar, pero podía incluso superar al PSOE, según la intención directa de voto era el primero, hubo aparatos del Estado que se pusieron nerviosos, que lo vieron como una amenaza y ahí aparece, está documentado, lo hemos podido incluso oír, que hubo maquinaciones de corrupción periodística para dañar a aquellos que consideraban que no debían estar en la primera línea. Eso ocurrió, eso se ha podido constatar, se puede oír, esa es la realidad. Y hubo un aparato policial que trabajó no solo para intentar destruir a rivales políticos, incluso para destruir pruebas que implicaban al partido del gobierno, que era el Partido Popular, en la corrupción. Es decir, ¿se utilizó la policía para perseguir a los malos? No, para protegerlos. Esa es la realidad, esto se utilizó. Y hay nombres como Rajoy, como Cospedal, que se han ido de rositas. Y hay escuchas muy claras, muy nítidas, en las cuales mostraron una enorme preocupación por destruir pruebas. Eso está ahí, Cospedal diciendo, no, lo que le molestaba el pendrive, ese pendrive, mejor que no salga, esas conversaciones, López del Hierro, Cospedal, está ahí, Rajoy en la contabilidad, los audios en los cuales está Villarejo, Mauricio Casals, Ferrer diciendo, es muy burdo, pero fui con ello, lo de la cuenta de granadinas que era falsa, que era desinformación. Ahí queda impune. Decía Belarra, usted es responsable, le decía a M. Rajoy. Porque utilizaron ustedes todas las herramientas a su alcance, incluidas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, para investigar ilegalmente a los diputadas y diputados de Podemos entre el año 2015 y el año 2016, cuando ustedes, y particularmente usted, estaba al frente del Gobierno de España. Hicieron ustedes 6.903 búsquedas policiales acreditadas ilegales sobre diputados y diputadas de Podemos. No lo digo yo, lo dice el Juzgado Central número 5 de la Audiencia Nacional. No he tenido conocimiento de estos hechos y que creo más a la policía que a su grupo parlamentario. Precisamente es un informe de la policía el que ha acreditado estas búsquedas policiales irregulares entre el año 2015 y el año 2016. Por eso sí se habló en el Parlamento español de corrupción política, periodística, del uso de efectivos del Estado pagados con dinero de todos, policiales, judiciales, para proteger a aquellos que han hecho cosas feas o para intentar maquinar y destruir a aquellos que están llevando a cabo una labor de oposición o una labor política distinta. Se habló de la llamada Operación Cataluña, de cómo se inmiscuyó por ahí el juego sucio en lo ocurrido en territorio catalán, se habló del espionaje a dirigentes de Podemos, que está probado, que hay documentos, que hay material documental, igual que se habló de lo que tiene que ver con la corrupción en el Partido Popular, porque hay una caja B que está constatada por el Tribunal Supremo, igual que se habló de los aparatos parapoliciales que están en la Kitchen, igual que se habló de la impunidad de Mariano Rajoy. Pero es que, mira, vamos a ver, si estamos hablando de este tipo de corrupciones y de las impunidades, hablemos, por ejemplo, de Froilán y el rey emérito. Dos noticias, ¿no? Por ejemplo, empecemos por esta, de nuevo, una vez más, tenemos a un rey que está a punto de volver otra vez a España, a regatear, nunca mejor dicho, con el bribón, nunca mejor dicho, y otra vez pues se intenta, pues yo creo que ya son operaciones en las cuales ya la desesperada, ¿no? Que rinda cuentas de alguna forma. Tiene un montón de dinero fuera de nuestro país. O sea, en España, en la jefatura del Estado hay un patriarca, que es un rey emérito, que tiene un montón de dinero oculto fuera de nuestras fronteras, que no paga sus impuestos en España y es rey emérito español. Y que en algún momento pues fallecerá. ¿Qué ocurrirá con todo ese dinero? ¿Va a ir al Domun o dónde va a ir? Pero es que nada, no hay manera de que rinda cuentas. Pero es que luego se ha llevado al nieto, fuga de talentos, ¿eh? Dos cabalgan juntos, dos hombres y un destino, Emiratos Árabes Unidos, Abu Dhabi, y nos venden esta especie de hombre sufrido en la prensa, abstinencia, el Ramadán, que solidario, ¿no? Además con ese sesgo racial, ya va a hacer en solidaridad con los compañeros de trabajo, bueno, ahí está, pues encontrad los errores en esta noticia. Así está el panorama. Por eso hay justicia para todos, como decía el rey emérito, todos somos iguales ante la ley. Pues no. Y mirad, otra noticia, hay familiares que están en una, bueno, pues lógicamente, en una batalla judicial para intentar que después de lo ocurrido en las residencias durante lo peor de la pandemia y de la historia reciente de España, hubo ancianos que habían sacado adelante este país, que se partieron el lomo y que después quedaron atrapados sin ni siquiera cuidados paliativos, murieron en geriátricos, no los llevaron a hospitales. Muchos no tuvieron el beneficio que tuvieron aquellos que tenían
un seguro privado, cosas absolutamente abyectas. Bueno, pues por ahora se mantiene la impunidad y las decisiones judiciales siguen yendo en esta línea, en la línea del archivo. Es lo que hay, ya veis. Esta España que tiene cosas maravillosas, pero que tiene cosas muy feas. Por ejemplo, la corrupción periodística que la hay, la corrupción mediática que la hay, la corrupción política que la hay, la corrupción judicial o policial que la hay. Y se habló de estas cosas en el Congreso de los Diputados y aquí nos atrevemos a hablarlas porque se debe hablar. Porque hay gente que queremos que esto mejore. Otros quisieran que estuviéramos todos callados y en eso se emplean, en eso maquinan para callarnos algunos, evidentemente. Y les va muy bien. Pero son tan pobres que solo tienen poder y dinero. ¿Y vosotros y vosotras qué opináis? Leemos vuestros comentarios. Todo esto se hizo bajo su mando y usted no sabía nada. Si no sabía nada, es responsable por no enterarse de nada siendo presidente del Gobierno. Y lo que es más evidente, y parece obvio a cualquiera que tenga un poco de sentido común, es que usted fue el que ordenó esta persecución a sus adversarios políticos.